T'estimo! T'estimo, 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 t'estimo. Ai, ja ho has dit. Avui no? Ho dius sempre. Que sóc així? No, jo sóc diferent. Què? No m'estimes? Ai, Tadeu. Que revienten los actores, que era una frase del expresidente Mujica de Uruguay, que una vez que le consultaron sobre cuándo Uruguay iba a lograr resolver el tema de los conflictos de su pasado, vinculados a la dictadura, a movimientos revolucionarios. Y él, que participó en eso, dijo que bueno, que eso no se iba a resolver, que en realidad la solución iba a venir cuando reventaran todos los actores. No és suficient. A mí me parecía muy linda la idea de que reventaran los actores, los protagonistas de ciertos problemas, porque no era que desaparecieran, que murieran, que reventaran directamente. Tinc dolors molt profuns, Tadeu, molt antics. I ho saps. D'altres ho han intentat i han fracassat. Però jo tinc els mitjans perquè la cosa hi vagi més enllà, vale? Vull dir, és que jo quan em proposo una cosa no s'acaba fins que no s'ha acabat. O sigui que ho faré, vale? Ho faré per tu. La obra es una muchacha que toda su familia estuvo vinculada a algo del pasado de su país, pero se han muerto y no le han contado. Se han muerto en diferentes momentos y no le contaron. Y ella, ahora sola, esa necesidad de saber se le transforma en un dolor, pero en un dolor real. O sea, ella tiene un dolor crónico y entiende que es por no saber. Us ho he repetit i no ho voleu entendre. Us ho he explicat d'una altra manera. Ho he demanat bé, ho he demanat malament. Us ho he suggerit, ho he reclamat i no ho enteneu. És que no sé com més voleu que us ho digui. Fa mal. Fa mal. Y entonces trata de resolverlo. En ese intento de resolución, tan enervado, empieza a hacer cosas extremas como construir una máquina del tiempo para traerlos a todos. La tónica del espectáculo alterna entre escenas del presente, que es esa escena familiar, que es loca como la de cualquier familia, cruzada, con problemas, esa dinámica casi cómica del presente, alternado con escenas del pasado donde nosotros vamos accediendo a lo que pasó realmente en el pasado de estos personajes. Aquesta banyussa s'està aturant. Jo em vaig morir quan tu et vas morir. I collonsos que vol que està aquest cava. Va, filla, què vols saber? Jo t'ajudo. Pare, ajuda'm. Mira, a veure, per què la mare i l'avi no es parlen o no es parlen? A veure, això és una història molt llarga. Necessito saber-la. Què és el que vas tenir a veure tu amb la dictadura? Què vas fer? Tot està anant molt de pressa, s'està posant perillós, és molt perillós, ara. Jo no estic perdent el control de res, Necessito que m'expliquis coses, mare. Calla, No hablamos de energía, no hablamos de grito, no hablamos de fuerza, hablamos cuánto vibra un personaje en una escena. Y lo van a ver porque vibran, porque se mueven, porque están nerviosos, porque cuando alguien está discutiendo algo que le importa, el cuerpo lo muestra, ¿no? Y entonces, si yo me pongo muy loco sobre un tema, alguien me va a decir tranquilo, y yo voy a decir, sí, es que me pone mal, y el cuerpo muestra eso. Entonces nosotros tratamos de emular y evocar esa vibración. Y es divino ver esa vibración en los diferentes cuerpos de diferentes generaciones. Estigues tranquil·la. Però i el Tadeu? Bueno, tranquil·la. Saps quin és el teu problema? Que et preguntes massa i et respons poc. Ui, i aquesta música? El Tadeu l'havia preparada perquè sonés a les 12. Era el senyal per brindar. Ja són les 12? Sí. Ai, estimada, bon Nadal! Té, mira, té. Amb aigua no es pot brindar, però com que ja ens ho hem fotut tot. Bon Nadal. I que tots els teus desitjos es facin realitat. Abans de continuar, tornem un moment a una escena del passat. Que mi vida comienza cuando te conocí.